¿Cuáles son estas fuentes de energía? Sin entrar demasiado en cada una de ellas, simplemente citándolas. ¿Cuáles son estas fuentes de energía que inciden directamente en el bienestar y desarrollo del individuo? Digamos que para la sabiduría oriental, desde muy antaño, se ha considerado que además de un cuerpo puramente físico, somos como un mapa energético. Es decir, que todo es energía en realidad, porque hablamos gracias a la energía, el sonido es energía, la palabra es energía, el pensamiento es energía, la consciencia es energía más sutil, el movimiento es energía. Somos no solamente un cuerpo físico, somos también, como queramos decirlo, pero somos un cuerpo energético. ¿Cómo será que en la mitología hindú se nos dice que incluso Shiva, el dios, sin su energía la Shakti es un cadáver, dando a entender lo importante que es la energía y cómo aprovecharla y enfocarla de una manera adecuada, porque aunque todos tenemos mucha energía, la energía no es inagotable. Nos podemos desgastar o podemos malgastar nuestras mejores energías y ya iremos viendo cómo por un lado hay que aprovechar los manantiales o fuentes de energía, que ahora te cito algunos, y cómo por otro lado tenemos que evitar, esto es muy importante, las fugas de energía. Cítanos algunas fuentes de energía. La respiración, la alimentación, el sueño, el pensamiento, sentimiento, la consciencia, el contacto con la naturaleza, el pensamiento constructivo, la óptima relación con las otras criaturas, la amistad, el amor. Hay desde la energía más densa, más burda, a la energía más sutil o más incluso suprasutil. La energía es vida, la energía como tal es fuerza, la energía es ímpetu, es también anhelo. La energía es una, pero lo que sucede es que se canaliza o se manifiesta de formas muy diferentes. Aquí sí que quiero contar una anécdota. Era un yogi que llegó a una edad muy avanzada, inhabitualmente avanzada. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo has podido llegar a esta edad tan avanzada? Y dijo, mirad, la naturaleza me dio unas herramientas, me dio un cuerpo, me dio una mente, me dio unas emociones. Entonces, ya que he recibido de la naturaleza estas herramientas, he tratado siempre de cuidarlas, sin apego, sin obsesión, pero de cuidarlas, de atenderlas y de equilibrarlas. No he hecho nada para llegar a esta edad tan avanzada, pero lo hecho es que efectivamente he llegado. De todas las fuentes de energía que has citado, vamos a empezar por una de ellas, por ejemplo, con la alimentación. Ha sido de las primeras que has citado. ¿Qué entendemos por alimentación adecuada o saludable y qué consideras importante dentro de este ámbito? El cómo, el por qué y el cuándo comemos son importantes también. Bueno, para mí lo realmente importante es, antes que nada, darnos cuenta de que somos un cuerpo de alimento. Esto es que es innegable. Un cuerpo de alimento. Y si somos un cuerpo de alimento, quiere decir que alguna importancia tendrá la alimentación. Somos alimento, somos respiración, somos sueño. Luego, alguna importancia tendrá la alimentación, la respiración y el sueño. Yo no soy nada dogmático con la alimentación.
Cada uno debe seguir el tipo de alimentación que quiera, omnívora, crudívora, vegetariana, vegana, cualquier otra, macrobiótica, ayurvédica. Cada uno, de acuerdo a su discernimiento, selecciona un tipo u otro de alimentación. Pero lo que es indiscutible es que hay que alimentarse. Y si tenemos que alimentarnos, pues alimentémonos con alimentos en la medida de lo posible más sanos. No quiere decir que sean los más sabrosos al paladar, porque indudablemente al paladar puede ser mucho más sabroso un boquerón que lleva en una lata 3 años que una lechuga. Pero es más saludable la lechuga. Pero luego cada uno tiene que aplicar su discernimiento. Y cada uno, como es el laboratorio en el que vive, cada uno tiene que irse dando cuenta de lo que a uno le conviene. No se puede maximizar, no se puede dogmatizar. A todo el mundo lo mismo, ¿no? A una persona le irá bien comer 5 veces al día, a otra persona le irá bien comer cada 18 horas, el ayuno intermitente, otra persona cada 24 horas, cada persona tiene que comprobar. Pero lo que es indudable es que dale prioridad, dice el yoga y los textos más antiguos, a los alimentos más puros, a los alimentos más nutritivos, a los alimentos menos tóxicos, a los alimentos que no sean, se nos dice, demasiado salados, ni demasiado picantes, ni demasiado especiados. Y en el yoga se le da una importancia enorme a los lácteos. Toda esta corriente que hay contra lácteos, nunca la he entendido, porque también la vía de poner contra los lácteos la soja, y luego se ha dicho que la soja es negativa y que no es buena. Luego usted pruebe, usted compruebe que para algo tiene su razonamiento, su discernimiento, y vea lo que le va mejor. Pero por favor, dejemos de lado las supersticiones, los mitos y los dogmas en la alimentación. Yo ya adelanto porque desde hace 30 años soy ovolácteo vegetariano. Pues simplemente, no por salud, sino por lo que llamaríamos vegetarianismo ético. No quiero hacer daño en la medida de lo posible a ninguna criatura viviente, pero cada persona que luego elija su tipo de alimentación. Yo, por ejemplo, soy en el 80% de mi alimentación lácteo. Y cada vez que veo, oigo esta crítica acerba a los lácteos, no lo entiendo. Digo, mis análisis son los de un niño de 10 años y me alimento, repito, el 80% de lácteos. Ahora, cada persona que pruebe. Hay personas, por ejemplo, como sabes, que los frutos secos no los digieren bien, otras personas, otros alimentos, hay que probar. Pero yo he hecho referencia a lo que los textos más antiguos del yoga nos dicen, que también hay que tomar los alimentos, dicen, estoy recordando, visualizando los textos, ni demasiado calientes, ni demasiado fríos, que hay que llenar el estómago la mitad de alimento, 1/4 de agua y 1/4 de aire, es decir, nunca saciarse, y que no es lo mismo si te sometes a un sadhana yógico muy fuerte, que toda la alimentación es diferente a la alimentación de cada día. Una de las frases que te he oído y que he podido leer en alguno de tus libros es la siguiente: el control de la alimentación es importante para ascender en el ser. Cuéntanos un poco de qué va esto. Todos sabemos hasta qué punto, si comemos demasiado, se nos embota la mente. Hasta qué punto incluso se nubla un poco la conciencia. Y luego está lo que llamaríamos la adicción por la comida. Que llega un momento en que eso
siempre oculta algún problema psicológico detrás. Los problemas o dificultades alimenticios siempre ocultan dificultades psicológicas que hay que también buscar y hay que subsanar. El ayuno es muy importante, pero el ayuno, cuando es más de 2 o 3 días, tiene que ser dirigido por un especialista. Tenemos que considerar que el exceso de comida no solo nubla nuestra mente, es que intoxica nuestros órganos, intoxica nuestro cerebro. Todos sabemos que meditamos mejor y estamos más atentos cuando no estamos en plena digestión, y que cuando estamos en plena digestión eso provoca somnolencia, pesadez de cabeza, lo que fuere. Creo que el yoga de la nutrición es esencial. ¿Qué quiere decir el yoga de la nutrición? Cuidar los alimentos, pero a la vez comer conscientemente, comer meditativamente, comer con lentitud y con atención, y no de una forma rápida y sobre todo inconsciente. Convertir el acto de comer en un acto meditacional, en un ágape sagrado, en un acontecimiento. El agradecimiento. Si no crees, también hay que agradecer la oportunidad de que puedas estar comiendo. Pero es una pena que no se regule más la alimentación y que cada día se pierdan y se arrojen a la basura millones de toneladas de alimentos cuando millones y millones y millones de personas están pasando hambre. Esta es una lacra más, esta es una prueba más del deficitarismo mental y emocional del ser humano. Totalmente de acuerdo, Ramiro, con ello. Vamos a citar otra de las fuentes de la energía a la que ya has hecho referencia, y es precisamente la de respiración, ¿no? Saber respirar. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con ello? Y también si es necesario instrumentalizar de alguna forma la respiración para que se considere una fuente de energía, o simplemente ya lo es por sí misma. Bueno, por sí misma lo es, puesto que nadie puede vivir sin respirar. Podemos vivir sin comer hasta un mes, porque el mismo Gandhi era un atleta del ayuno y tenía una capacidad extraordinaria, aunque parecía tan enclenque, para soportar los ayunos. Yo mismo he ayunado 3 semanas. Podemos vivir hasta un mes sin comer. Podemos vivir algún día sin beber, algunos días sin dormir. Pero es que no podemos vivir más de 1 minuto, 2, 3 minutos sin respirar. Respiramos de 15 a 20 veces por minuto. Lo primero que hacemos al nacer es inhalar. Lo último que haremos es expirar. Toda nuestra vida es respiración. Nos demos cuenta o no, es respiración. Porque la respiración es una función que puede ser mecánica inconsciente, pero que la podemos hacer consciente. Otras funciones es más difícil. Hay yogis que pueden sentir y tomar conciencia del pulso y cambiarlo, de los latidos del corazón, pero eso es muy difícil. En cambio, todos nosotros podemos, cuando nos lo proponemos, tomar conciencia de la respiración y regularla y hacer ejercicios respiratorios. La respiración se puede utilizar en 2 vertientes. Una, como ejercicio de concentración, respirando con toda naturalidad, pero atento al curso de la respiración, y otra como ejercicio de pranayama o de control respiratorio. Los antiguos sabios chinos decían que lo primero que un ser humano tendría que hacer es aprender a respirar. Yo, de hecho, en mis memorias, el viaje de mi vida, me quejo de que no me enseñaron nada realmente importante
cuando era un niño o un adolescente, ni me enseñaron a respirar, ni me enseñaron la media sonrisa que es tan relajante y placentera para uno y para los demás, ni me enseñaron a abrazar un árbol, ni me enseñaron tantas cosas, ni a comer, etc. Entonces, creo que es importante aprender a respirar. Creo que es importante hacer diariamente algunos ejercicios respiratorios, aunque sea la respiración básica. La respiración es básica, la abdominal, la media intercostal, la clavicular y la integral o completa. Es que es tan fácil y claro, la respiración efectivamente es muy importante, incluso para evitar o prevenir trastornos pulmonares. Así es. Otra de las fuentes de energía que antes has citado es el sueño o el descanso, ¿no? Y yo me topo con esta situación de que cada vez son más las personas de que tienen serios problemas para conciliar el sueño y por tanto para descansar correctamente. Y es que resulta esencial tener un sueño profundo y reparador, incluso en este sentido la ciencia lo corrobora, ¿no? ¿Qué condiciones han de darse para que el sueño sea realmente reparador y se considere una fuente de energía? El 90% o más de los casos de insomnio no son debidos nunca a trastornos físicos, sino a problemas emocionales, agitación, tensión, estrés. Luego hay que aprender, por un lado, a relajar el cuerpo, pero por otro lado a sosegar el espíritu. Y no empeñarse en querer dormir, porque entonces alejas el sueño, sino relajarte, estar tranquilo para darle la bienvenida al sueño y que poco a poco vaya viniendo. Nunca hay que sacrificar las horas de sueño. Una persona necesita 6, otras 7, otras 8, cada uno debe respetar las horas que necesite de sueño, pero no cabe duda de que si se duerme mucho más profundamente, el sueño es más reparador. Todos sabemos que uno de los tormentos que se aplicaban en determinadas guerras, etc., era el de la privación de sueño. El privar a la persona de sueño y terminas por totalmente enloquecerla y desquiciarla. Luego, el sueño hay que respetarlo. ¿Cómo será que se le ha venido a llamar la meditación natural? Porque mientras estamos dormidos, cuando se producen los periodos de sueño sin ensueños, entramos en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser, de lo que llamaríamos la nube del no saber, es decir, ir más allá del pensamiento, de las ocupaciones y preocupaciones. Luego el sueño es altamente reparador, no solo físicamente, sino psicológica y mentalmente. Ramiro, ¿consideras que determinados pensamientos, emociones y actitudes nos roban la energía? Que precisamente esta expresión, robar energía, yo la escucho mucho últimamente hoy en día. Lo que nos roba la energía es la agitación, la tensión, el engendrar conflictos u hostilidades innecesarios. Son grandes ladrones de la energía los disgustos innecesarios, las obsesiones, el parloteo mental que no cesa. Todo eso son fugas de energía, indudablemente. El no saber relativizar, el reaccionar desmesurada y neuróticamente a los hechos de la existencia, el autocastigarnos mediante sentimientos de culpa, de baja autoestima. Hay muchas cosas, indudablemente, que nos roban la energía. Todo lo que sean reacciones desmesuradas nos roba la energía, altera nuestro sistema nervioso y daña nuestro aparato psíquico. Por eso también te diré que una fuente importantísima, quizá de las más importantes de energía, es la quietud, el sosiego.
es una fuente extraordinaria de energía. Y en cambio, las ambivalencias, las contradicciones que no logramos conciliar, todo ello merma, roba nuestra energía. ¿Podemos realmente trabajarnos interiormente para que estas emociones, pensamientos y actitudes constituyan una fuente de energía? ¿Hay métodos reales para esto? Por supuesto, y también quiero en este sentido valorar mucho el esfuerzo, porque el esfuerzo es voluntad, y la voluntad es como un músculo. Si tú trabajas ese músculo, se fortalece y desarrolla, y si no, se atrofia, se vuelve fofo. La voluntad es esencial. Tenemos que aplicarla correctamente, apoyándola en la motivación genuina, pero que sepamos que todos los seres humanos, si se lo proponen, pueden reeducar y desarrollar su voluntad. Y la voluntad es una energía preciosa y necesaria para llevar a cabo cualquier disciplina, sea una disciplina espiritual, artística, deportiva, social o de cualquier tipo. Por eso yo decía que no hay que ver la energía solamente como algo burdo, como algo tosco o denso. La energía es también lo más sutil. La conciencia es energía, los sentimientos son energía, el amor es la suprema energía, la compasión. Todo es energía si tenemos en cuenta que la energía es fuerza, que la energía es poder. Y Ramiro, ya que has hablado de la voluntad, ¿qué podemos hacer para fortalecer la voluntad? Lo que es indudable, Silvia, es que nadie puede fortalecer la voluntad involuntariamente, como no se puede desarrollar la conciencia inconscientemente. ¿Qué es la voluntad? Es querer, es volición, es también una energía muy poderosa. Pero voy a dar una norma, una regla, que es irrefutable. Es la siguiente. Todo aquello que dejes de hacer porque te cuesta trabajo, debilita la voluntad. Todo aquello que aun costándote trabajo lo hagas, fortalece la voluntad. Esto es indiscutible. Teniendo esa regla en mente ya sabemos lo que podemos ir haciendo y no. Buda decía, no conozco nada tan poderoso para superar la desidia, la indolencia, la pereza, como el esfuerzo. La voluntad es esfuerzo, pero esfuerzo en acción, bien canalizado, no esfuerzo baldío que no sirva para nada. Y dentro de todo este conjunto de fuentes de energía, ¿qué papel crees que juega el trabajo consciente sobre el cuerpo del yoga? El ejercitamiento en sí mismo es una fuente de energía, aun si no es consciente. Si una persona hace sus ejercicios de calistenia, de footing, de natación, de gimnasia, eso es fuente de energía y eso favorece la salud, y todo lo que favorezca la salud es un manantial de energía. Esto es obvio, como todo aquello que robe la salud sustrae nuestras mejores energías. Pero si además el ejercicio es consciente, como es en el Hatha Yoga, las asanas o posturas conscientes, la respiración consciente, la relajación consciente, eso duplica o multiplica los caudales de energía, porque favorece la energía somática, la energía mental, la energía emocional, incluso la energía espiritual. Luego, ejercicio sí, siempre que no sea un ejercicio que produzca ansiedad o resulte estresante, y si ese ejercicio además es consciente, infinitamente mejor. Al principio de esta charla nos has hablado también de que existen fugas de la energía. ¿Qué consideras que es una fuga de energía para el ser humano? Bueno, he señalado ya algunas. Quiero añadir también dos fuentes de energía muy poderosas. Una, el contacto con la naturaleza.
y otra, los sentimientos bellos, la misericordia, la compasión, la benevolencia, la indulgencia. Eso también reporta una dosis extraordinaria de vitalidad y de energía, porque no olvidemos que la energía es fuerza vital. En el yoga la llamamos prana, vitalidad, y se nos dan infinitas técnicas en las que ahora no podemos entrar para precisamente que esa vitalidad y esa energía fluya bien, no solo por el cuerpo, sino también en el aparato psíquico. Quiero recalcar lo que son grandes usurpadores de la energía: los disgustos, las tensiones, las ambivalencias o contradicciones, los conflictos, el apego desmesurado y su opuesto, la aversión, el odio, el rencor, el resentimiento, sustraen grandes cantidades de energía. Tenemos que vigilar nuestra actitud. En cambio, la ecuanimidad, el equilibrio, la mesura, el no excederse en las cosas desorbitadamente, todo eso acumula energía. Uno tiene que volverse como un ingeniero de las energías, saber manejar las energías para, como no son inagotables, no malgastarlas inútilmente. Los malos sentimientos, ¿cuánta energía nos roban? Y la preocupación y el disgusto innecesario. Y qué decir del afán de venganza y de el resentimiento. Todo eso es energía que se nos roba, igual que el ego. Si el ego lo sabes enfocar para acciones bellas, para compartir tu beneficio con los demás, reporta energía. Pero cuando el ego te domina, te controla, entonces te está robando tus más preciosos caudales de energía. Has citado una fuente de energía que a mí me parece esencial y que yo no te he preguntado por ella, pero es el contacto con la naturaleza. Cierto. Y el contacto con los animales, y el abrazo a un ser querido, el abrazo a un árbol, el cómo hacían determinadas miembros de tribus extenderse en el suelo y abrazar a la madre tierra, y el contacto con el viento, un amanecer, un atardecer, bañarse en las aguas de un río. Tengo un libro, una novela que se llama Enseñanzas del búfalo sagrado, donde el jefe de la tribu de los Todas, que es la tribu de los búfalos sagrados en el sur de la India, le enseña a un psiquiatra occidental a obtener energías a través eso de bañarse en un manantial, de abrazar un árbol, de cambiar actitudes, de conciliar con los búfalos. Yo siempre digo que nunca he sentido una energía más bendita, más nutritiva, más entrañable que la que recibía de mi gato Emil cuando le abrazaba y le besaba y le hablaba. Y él me hacía mugiditos o maullaba. Eso era un intercambio energético realmente poderoso. Entonces, la energía es también tu actitud. Tú puedes hacer que algo te procure vitalidad, fuerza, prana, energía, entusiasmo, alegría, contento, o que algo por el contrario te descargue de las energías y te someta a un estado de tristeza o de melancolía incorregible. ¿Crees que el modo de vivir occidental actual, en el cual nos hemos masificado muchísimo en grandes ciudades y al parecer nos hemos alejado bastante del medio de la naturaleza, relegándola a un lado en el día a día? Prácticamente hay gente que no ve ni un árbol a lo largo de su día y que todo el contacto es con tecnologías, con transportes, con masificaciones y a lo mejor estar todo el día delante de un ordenador.
¿Qué ocurre aquí? ¿Hay una fuga de energía porque hay un descontacto? Te enturbia. Hay algo peor que la fuga de energía. Esto no se dice, pero lo voy a decir. Te enturbia tu energía. Cuidado. Es que hay algo peor que desgastarse y cansarse, agotarse o extenuarse. Porque entonces de manera automática sobreviene el sueño o que te extiendas en un sofá y te abandones. Pero lo peor es cuando enturbian nuestras energías. Las energías turbias es lo más peligroso, porque están ahí y están jugando un papel de veneno, nos están envenenando, nos están intoxicando. Y en esta sociedad hay una masa enorme de energías turbias, que empiezan por los políticos. La mayoría de los políticos tienen energías tóxicas, turbias, solo basadas en la codicia, en el ego, el afán de poder. Esas son energías muy feas, esas son energías horribles. Entonces, hay que evitar... O lo que es peor, intentar cambiar la voluntad de los demás. Bueno, intentar intoxicar a los demás y compartir tus energías turbias, enturbiando las energías de los demás. Eso es gravísimo. Ese es el peor karma, si habláramos de karma. Entonces, tenemos por un lado que tratar de estimular nuestras energías, pero por otro lado que sean energías puras, que sean energías claras, que sean energías cristalinas. Y la meditación, por ejemplo, ¿qué es? El arte de parar. Cuando las aguas revueltas, turbias, de un lago se remansan, se esclarecen. Cuando nos sentamos en meditación, lo que hacemos es esclarecernos, drenar, limpiar, sacar todo el fango que arrastramos. Es muy difícil a veces entender esta concepción o concepto de energías claras y energías turbias, pero si lo llevamos a los sentimientos es muy fácil. Los sentimientos bondadosos son energías claras, son vitaminas para el alma. Los sentimientos basados solo en la codicia, el afán de poder, el odio, la manipulación, la explotación, son energía muy turbia que intoxica a uno, pero lo peor es que muchas veces tienden a intoxicar a los demás. El ambiente físico. Por supuesto, es que, mira, yo en las clases de meditación siempre digo que hay una polución infinitamente más peligrosa que la polución ambiental. Es la polución psíquica, es la polución mental. Por eso se dice que la meditación es también una manera de limpiar la mente. Igual que te das una ducha para higienizar el cuerpo, tenemos que limpiar la mente, porque si no vamos arrastrando energías densas de muy baja y muy perversa calidad. Por eso apuntaba yo que muchas veces cuando salimos de esos ambientes, a veces tóxicos, en los cuales no nos podemos relacionar con un medio natural, como pueda ser pues la naturaleza o el contacto con algún animal, ¿no? Que parece que estos ambientes nos devuelven de alguna manera a nuestro origen y a saber conectar de otra manera con la realidad y con el día a día. Por eso te preguntaba si considerabas que esos ambientes tan alejados del medio natural nos influyen negativamente en nuestra energía, como un escape de energía. En nuestro sistema emocional, las emociones son una energía extraordinaria, nos influyen incluso físicamente, porque a saber, esa falta de naturalidad, por decirlo así, de naturaleza, a saber hasta qué punto están influyéndonos psicológica, mental, anímica y somáticamente. ¿Y consideras que todas estas fuentes de energía han de trabajarse conjuntamente o que con una tendríamos suficiente y abandonaríamos el resto? Lo ideal obviamente es hacer un trabajo poliédrico, un trabajo en todos los ángulos y en todos los sentidos. Si no se puede, mejor, claro.
se hacen un trabajo en algunos de esos planos, pero de ser posible, lo ideal es saber que somos un conjunto de elementos que nos constituyen y que somos procesos. El cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo supraemocional, espiritual, como quieras decirlo. Hay que tratar de trabajar en los diferentes cuerpos, tratar de compensarlos, de conciliarlos y de alguna manera que todo ello nos ayude en nuestro trabajo de autodescubrimiento y autorrealización.